¿De dónde se deriva el poder? Conseguir la libertad con paz, por supuesto que no es tarea fácil. Va a requerirse para ello una gran destreza estratégica, organización y planificación. Sobre todo se requiere poder. Los demócratas no pueden esperar derribar la dictadura y establecer la libertad política sin la capacidad de ejercer su propio poder en forma eficaz. Pero ¿cómo es posible esto? ¿Qué clase de poder podrá la oposición democrática movilizar para destruir la dictadura y su vasta red militar y policíaca? La respuesta se encuentra en una comprensión del poder político generalmente ignorada. Llegar a este conocimiento intrínseco no es tarea demasiado difícil. Algunas verdades fundamentales son muy sencillas. Bienvenidos al estudio de este tercer capítulo del libro De la dictadura a la democracia, que comienza con las palabras que les acabo de leer. Verdaderamente creo que para enmarcarse estas primeras líneas va a requerirse para ello una gran destreza estratégica, organización y planificación. Comenzaremos este capítulo con la primera parte de la fábula del amo de los monos. La fábula del amo de los monos. Para lo cual voy a hacer una pequeña introducción, debido a que esta fábula es escrita por un personaje de la historia chino, Liu Jin. Hago esta pequeña presentación. Vamos a cubrir previamente a la lectura del capítulo esta pequeña parte. Todo esto que comparto no es porque yo sea un experto en el tema de China, por ejemplo, sino porque me incomoda siempre en alguna lectura encontrar alguna referencia a algún personaje histórico chino y estar muy desencanchado, no saber ni siquiera en qué milenio, ya no digamos en qué siglo, de qué siglo estamos hablando cuando hay una referencia a un personaje chino. Entonces, la historia de China puede dividirse en 22 dinastías, desde el año 2070 a.C. hasta el 1912 de este siglo. Estamos hablando de 3.982 años de historia. El que sea experto y me quiera corregir con respecto a este número, por favor, con todo gusto recibiré la corrección. Y si alguien gusta que comparta lo que he investigado para llegar a este número, también con todo gusto puedo compartir cuáles son esas 22 dinastías que encontré en mi investigación. La primera pues es la de Xia del año 2070, con la cual comienza la historia de China, 1600 a.C. La segunda, la dinastía de Shang, de 1600 a 1046. Y aquí en el 1046 empieza una dinastía muy importante en la historia de China, 1046 al 256 a.C., porque dentro de esta dinastía, que fueron muchos siglos, podemos ver casi 800 años, alrededor de 800 años, es en esta dinastía donde aparece Confucio, sobre quien vamos a profundizar en su momento más, por supuesto. Él vivió en estos años una vida de 72 años, y él fue contemporáneo de Lao Tse. De hecho, Lao Tse fueron contemporáneos y él tenía 20 años más que Confucio. De hecho, hay una historia ahí legendaria de que pudieron haberse encontrado. Esto, les repito, para ubicarnos un poco, vamos a llegar al punto que tiene que ver con el libro, que es Liu Ji, pero vamos para allá. La quinta dinastía, la de Qin, del 221 a 206, esta es muy importante porque es donde prácticamente se unifica norte y sur de China. Es la dinastía Qin, pero también se le llega a conocer por Qi-In, quizás de ahí viene, o de ahí debe venir la palabra China.
Este emperador Qin Shi Huang, muy importante. Muchos habremos visto alguna foto de los soldados de terracota, se remonta a esta era. Él es quien los manda a hacer, entiendo. Y también es quien empieza a construir las primeras partes de la muralla china, o lo que llegó a ser la muralla china. Muy importante este emperador. Ya después del nacimiento de Cristo, en el año 581 al 618, hay otra dinastía muy importante, la dinastía Sui. Del 960 al 1279, la de Song, que fue la 19, muy importante también. Y llegamos a lo que es el punto de nuestro libro, lo que nos toca el día de hoy, la dinastía Yuan, que existió del 1979 a 1368. Muy brevemente, Genghis Khan, que fue el emperador mongol, que tuvo una gran importancia en aquellos años, llegó a amasar el imperio más grande del cual se tenga conocimiento. Genghis Khan, que vive del 1162 al 1227, uno de sus descendientes es quien llega a ser el emperador de China, y quien destrona a esta dinastía es el emperador Hongwu. Y aquí viene lo importante. Liu Ji fue el asesor militar de esta persona, de Hongwu, el emperador Hongwu, quien podríamos decir que fue el segundo, tercer hombre más poderoso de la tierra en ese entonces. En Europa, Francia e Inglaterra estaban encerradas en la Guerra de los 100 años. Empezaba el Imperio Otomán, y en el Oriente, pues, se da lo que estamos platicando. Entonces, Hongwu podríamos decir que era el segundo o tercer hombre más poderoso sobre la tierra, y ahí viene la trascendencia de este señor, de Liu Ji, que era su asesor militar, fue filósofo, y muchos lo conocen también como el Nostradamus chino. Entonces, Liu Ji, asesor militar de Hongwu, quien vence a esa dinastía, por lo cual podríamos considerarlo uno de los tres hombres más poderosos sobre la tierra en aquellos años. Y es de quien vamos a escuchar la historia de los monos. Finalmente, en esta parte de China, la dinastía 22, la dinastía Qing, que existe desde el año 1644 al 1912. Pues bueno, ya tenemos una pequeña idea y sabemos de la importancia de este señor Liu Ji. Continuamos. La fábula del amo de los monos. Una parábola china del siglo XIV, atribuida a Liu Ji, por ejemplo, destaca muy bien esta interpretación descuidada acerca del poder político. En el estado feudal de Chu, un viejo vivía de tener monos a su servicio. Las gentes lo llamaban Yu Gong, el amo de los monos. Todas las mañanas el viejo reunía a todos los monos en su patio y ordenaba al más viejo que condujera a los demás a la montaña a recoger fruta de los árboles y matas. La regla era que cada mono tenía que darle al viejo la 10ª parte de lo que recogiera. Los que no lo hacían eran azotados. Todos los monos sufrían amargamente, pero no se atrevían a protestar. Un día un monito les preguntó a los otros: ¿fue el viejo quien sembró los árboles y las matas? Los otros le respondieron: no, brotaron solos. El monito les dirigió otra pregunta: ¿no podemos nosotros recoger la fruta sin permiso del viejo? Los otros replicaron:
Sí, todos podemos hacerlo. El monito siguió. Entonces, ¿por qué tenemos que depender del viejo? ¿Por qué tenemos que servirlo? Antes que el monito hubiera terminado su discurso, todos los monos de pronto se sintieron iluminados y despertaron. Esa misma noche, al observar que el viejo se había quedado dormido, los monos rompieron las barreras del vallado donde se hallaban encerrados y destruyeron el recinto por completo. También se apropiaron de cuánta fruta el viejo tenía guardada y se la llevaron al bosque y nunca más volvieron. Al fin, el viejo murió de inanición. Liu Ji dice: algunos hombres en el mundo gobiernan a su pueblo mediante tretas y no por principios rectos. ¿No son estos iguales al amo de los monos? La gente no se ha dado cuenta de su embrutecimiento. Apenas se les ilumine el conocimiento, las tretas dejarán de funcionar. Bien, pues retomo esta idea tratada por Gene Sharp, que menciona que los pueblos normalmente descuidamos mucho lo que es el poder político en nuestros países, dejándole el trabajo a alguien más, que alguien más se dedique a administrar la riqueza de nuestros países, que alguien más haga ese trabajo. Y como decía Platón, olvidarse de la política es permitir que los peores hombres sean quienes gobiernen. Hay esta imagen muy conocida acerca de este político, ¿no? En esta tabla, y realmente quienes lo mantienen a flote pues son las personas que ponen su peso del otro lado, son los que mantienen en pie a esa persona en el poder. Imagen que representa muy bien lo que vamos a leer en la siguiente parte, la segunda subdivisión de este libro: los recursos que necesita el poder público. El principio es sencillo. Los dictadores requieren la ayuda de los gobernados, sin la cual no pueden ni disponer de las fuentes de poder ni conservarlas. Entre las fuentes del poder político se encuentran las siguientes: la autoridad, la creencia entre la gente de que el régimen es legítimo y que tiene la gente el deber moral de obedecerlo. Los recursos humanos, la cantidad e importancia de las personas y grupos que obedecen a los gobernantes, cooperan con ellos o los apoyan. El conocimiento y las destrezas, los cuales el régimen necesita para llevar a cabo acciones específicas y que les son suministrados por las personas y grupos que cooperan con él. Los factores intangibles, los factores psicológicos e ideológicos que pueden mover a la gente a obedecer y a apoyar a los gobernantes. Los recursos materiales, ¿hasta qué punto controlan los gobernantes la propiedad o tienen acceso a ella? Los recursos naturales, el sistema económico y los medios de comunicación y transporte. Y las sanciones, castigos con los que se amenaza o que se aplican a los desobedientes o a los que no colaboran, para asegurar su sumisión y cooperación, necesarias ambas para que exista el régimen y para que ponga en práctica sus políticas. Todas estas fuentes, sin embargo, dependen de la aceptación del régimen, del sometimiento y obediencia de la población al mismo, y de la cooperación que le brindan innumerables personas
y muchas de las instituciones de la sociedad. Estas fuentes no están garantizadas. Una plena cooperación, obediencia y apoyo harán más asequibles, o sea, más disponibles, los recursos que el poder necesita y en consecuencia fortalecerán la capacidad de obrar de cualquier gobierno. Por otra parte, el negarles a los agresores y dictadores la cooperación popular e institucional disminuye y puede anular el acceso a las fuentes de poder de las que dependen los gobernantes. Sin acceso a tales recursos, el poder de los gobernantes se debilita y finalmente se disuelve. Naturalmente, los dictadores son sensibles a las acciones o ideas que amenazan su capacidad de obrar como les dé la gana. Por lo tanto, ellos están dispuestos a amenazar y castigar a quienes les desobedezcan, les hagan huelgas o dejen de cooperar con ellos. No obstante, aquí no acaba el cuento. Ni la represión ni las brutalidades que se cometan resultan siempre en la recuperación del grado de sumisión y cooperación que el régimen necesita para funcionar. Sí, a pesar de la represión, se pueden restringir o recortar durante un tiempo suficiente los recursos de los que depende el poder, los resultados pueden ser la incertidumbre y la confusión dentro de la dictadura. Es probable que sobrevenga entonces un notable debilitamiento de su poder. Con el tiempo, el quitarle los recursos al poder producirá la parálisis y la impotencia del régimen y, consecuentemente, su desintegración. El poder de los dictadores se irá muriendo lenta o rápidamente de inanición política. Por lo tanto, el grado de libertad o tiranía que existe bajo cualquier gobierno es en gran medida un reflejo de la relativa determinación de los súbditos de ser libres y de la voluntad y capacidad de estos de ofrecer resistencia a los esfuerzos que el gobierno haga por esclavizarlos. Contradiciendo la opinión popular, aún las dictaduras totalitarias dependen de la población y las sociedades que gobiernan. El poder totalitario es fuerte solo si no tiene que ejercerse con mucha frecuencia. Si el poder totalitario tiene que imponerse sobre toda la población y en todo momento, no es probable que se mantenga vigoroso por mucho tiempo. Como los regímenes totalitarios requieren más poder que cualquier otro tipo de gobierno para relacionarse con sus gobernados, tienen una necesidad mayor de que los hábitos de sumisión estén más amplia y firmemente extendidos entre su pueblo. Más aún, tienen, en caso de necesidad, que poder contar con el apoyo activo de porciones significativas de la población. Se puede describir la situación de una dictadura que se enfrenta a un pueblo descontento de la siguiente manera. Si la mayoría de la población está decidida a destituir al gobierno y se halla dispuesta a soportar la represión que se le impusiera por ello, entonces el poder del gobierno, incluyendo aquellos que lo apoyaban, no podría preservar al odiado régimen, inclusive si recibiera ayuda del extranjero. No se podría someter de nuevo al pueblo desafiante a la obediencia y la sumisión permanentes.
Nicolás Maquiavelo había explicado que el príncipe que tiene a todo el pueblo por su enemigo nunca puede estar seguro. Y mientras mayor sea su crueldad, más débil se irá volviendo su régimen. La aplicación política de estos principios la demostraron en la práctica los heroicos noruegos que resistieron la ocupación nazi y, como se mencionó en el capítulo 1, los valientes polacos, los alemanes del oeste, checos, eslovacos y muchos más que resistieron la agresión comunista y su dictadura, y que finalmente contribuyeron a producir el desmoronamiento del régimen comunista en Europa. Cierra el capítulo 3 con esta fuerte proclamación de estos tres factores. Tres de los factores más importantes para determinar hasta qué grado estará o no controlado el poder del gobierno son: número 1, el deseo relativo por parte de la población de imponerle límites al poder del gobierno. 2, la fuerza relativa de las organizaciones e instituciones independientes para quitarle colectivamente los recursos que necesita el poder. Y 3, tercer factor, la relativa capacidad por parte de la población de negarle su consentimiento y apoyo. Pues palabras directísimas, muy fuertes, creo que no necesitan mayor explicación. Pasaremos a la tercera subdivisión de nuestro capítulo, Centros del Poder Democrático. Para la conclusión de nuestro tercer capítulo, creo que bien valdría la pena el hacer ese pequeño examen de desde dónde es que cada uno de nosotros fortalecemos al sistema. Somos muy dados a criticar y a expresar que no estamos a gusto por X o Y sistema, y sin embargo nos falta esa autocrítica de decir, bueno, aunque es cierto que yo no puedo cambiar al mundo, aunque es cierto que yo no voy a cambiar a mi país, aunque es cierto que debo reconocer desde dónde estoy siendo parte del problema, cuando no estoy de acuerdo con el sistema y sin embargo mi trabajo o mi actitud lo alimenta. Cerramos con esta tercera parte del capítulo de dónde proviene el poder. Centros de poder democrático. Una de las características de la sociedad democrática es que existe una multitud de grupos e instituciones no gubernamentales. Ellas incluyen, por ejemplo, la familia, las organizaciones religiosas, las asociaciones culturales, clubes deportivos, instituciones económicas, sindicatos, instituciones estudiantiles. Aquí en realidad no sé si el señor Gene Sharp así lo consideraba en otros países. En México realmente yo ahí lo tacharía. A los partidos políticos no les llamaría una institución no gubernamental, sino un grupo o grupos que son parte del sistema para quítate tú, me pongo yo, tú me tapas a mí, yo te tapo a ti. Tacho ahí el que los partidos políticos sean instituciones no gubernamentales en México. La lista continúa con pueblitos, asociaciones de colonos, clubes de jardinería, organizaciones de derechos humanos,
grupos musicales, sociedades literarias y otros. Estos cuerpos son importantes porque establecen sus propios objetivos y también porque ayudan a satisfacer las necesidades de la sociedad. Además, estos cuerpos tienen un gran significado político. Suministran poder, por supuesto, suministran las bases grupales e institucionales para que la gente pueda ejercer su influencia en la sociedad y resistir la de otros grupos o del gobierno cuando estos grupos del gobierno se inmiscuyan injustamente en sus intereses, actividades y propósitos. Los individuos aislados que no son miembros de estos grupos por lo general se hallan incapacitados para producir un impacto significativo en la sociedad, mucho menos en el gobierno, y ciertamente no en una dictadura. Por lo tanto, si la autonomía y libertad de tales cuerpos puede ser suprimida por los dictadores, la población quedará relativamente indefensa. Además, si estas instituciones pueden ser controladas dictatorialmente por el poder central o sustituidas por otras bajo control de éste, podrán ser utilizadas para controlar tanto a los miembros individuales de estas como a las áreas correspondientes de la sociedad. No obstante, si la autonomía y libertad de estas instituciones civiles independientes, fuera del control gubernamental, se pueden mantener o recuperar, estas serán de suma importancia para la aplicación del desafío político. El rasgo común en los ejemplos citados, donde las dictaduras han sido desintegradas o debilitadas, ha sido la valiente aplicación masiva del desafío político por la población y sus instituciones. Como hemos afirmado, estos centros de poder sirven de bases institucionales desde las cuales la población puede y debe ejercer presión o resistir los controles dictatoriales. En el futuro, serán una base estructural indispensable para una sociedad libre. El crecimiento continuado y la independencia de las mismas, por consiguiente, es a menudo el requisito previo para el triunfo de una lucha de liberación. Si la dictadura ha tenido éxito en destruir o controlar los cuerpos independientes de la sociedad, será importante para los que ofrezcan resistencia crear nuevos grupos sociales e instituciones independientes o tratar de recuperar el control de los cuerpos sociales supervivientes o de los parcialmente ya controlados. Durante la Revolución Húngara de 1956 al 57 apareció una multitud de consejos de democracia directa que llegaron a juntarse inclusive para establecer varias semanas todo un sistema federal de instituciones y gobierno. En Polonia, en 1980, los trabajadores mantuvieron sindicatos ilegales de solidaridad y en algunos casos tomaron el control de los sindicatos oficiales dominados por los comunistas. Algunos de los procesos institucionales pueden tener consecuencias políticas muy importantes. Por supuesto, nada de esto significa que sea fácil debilitar o destruir una dictadura, ni que cualquier intento de hacerlo tendrá éxito. Desde luego,
no quiere decir que la lucha estará libre de víctimas, porque los que todavía estén sirviendo a la dictadura, aquellos idiotas útiles, van a contraatacar en un esfuerzo por obligar a la población a regresar a la cooperación y obediencia. Sin embargo, esta nueva percepción del poder significa que la desintegración deliberada de una dictadura sí es posible. Las dictaduras en particular tienen características específicas que las hacen vulnerables al desafío político diestramente implementado. Diestramente implementado. Hablábamos de la planeación, hablábamos de hacer uso del poder que se tiene de manera eficaz. Se examinarán estos detalles, se examinarán con más detalle estas características. Gracias por su atención a esta tercera parte de la lectura de nuestro libro de la dictadura a la democracia. Por favor, apóyenme compartiendo para que esta información llegue a más mexicanos, a más mexicanas. Hasta luego. Nos vemos en la lectura del cuarto capítulo.